Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Una vez más estamos en esta mañana aquí para llevarles una palabra, llevarles un mensaje de aliento, de esperanza, un mensaje que edifique nuestra fe, un mensaje que fortalezca nuestro espíritu. Y qué mejor tomarlo de la palabra de Dios. Qué mejor que extraerlo de la santa palabra, y de esta manera pues vamos todos juntos a meditar en la palabra esta mañana. Yo le pido a cada departamento, a quien llega este audio, este video, desde los matrimonios, los varones, damas, jóvenes, adolescentes y hasta los niños también, pido que pues pongamos atención a la palabra y podamos ser edificados juntamente. En esta mañana vamos a ver un tema muy sencillo, pero de mucha bendición. Y hoy vamos a hablar sobre la ascensión de Cristo. La semana pasada vimos sobre su resurrección y sus beneficios. Vimos que la resurrección de Jesús trajo increíbles beneficios, tales como que Cristo aceptó el sacrificio de Jesús, entrando de una vez y para siempre en el tabernáculo original, en el tabernáculo no hecho con mano de hombres, que es el cielo mismo. Vimos también que la resurrección de Jesús trajo como beneficio o como resultado de que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. La resurrección fue el evento que confirmó de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Además, también vimos que la resurrección de Jesús es la garantía de que un día nuestros cuerpos se levantarán de las tumbas, se levantarán con un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado, adaptado para vivir al lado de Dios eternamente. Entonces estos mensajes son netamente de esperanza, de fortalecimiento, y en esta mañana vamos a ver un poquito acerca de la ascensión. Yo le pido que tome su Biblia y vamos a buscar los textos, vamos a meditarlos y pues hasta memorizarlos para tener presente la palabra de Dios. Vamos a entrar de lleno al tema pues. Bien, la resurrección es solo el primer paso de Jesús hacia su exaltación, y tuvo que complementarse y completarse con un segundo paso, y esta es su ascensión, como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 50 y 51. Dice así: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Bueno, estos versículos hablan sobre la ascensión de Jesús. Hablan sobre la partida de Jesús con dirección al cielo. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. El verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el verso 9 dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. El 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, Lucas nuevamente al escribir el libro de los Hechos nos está narrando cómo fue la ascensión de Jesús. Dice que estaba con sus discípulos y de repente fue alzado y le recibió una nube. Y ellos se quedaron viendo cómo él subía y subía y subía al cielo. Iba a su Padre, iba a quien le envió aquí en la tierra. Y de pronto aparecieron dos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, confirmando de que este Jesús que había sido tomado de entre ellos, volvería por una segunda vez. Vemos pues que estos versos nos hablan sobre la ascensión de Jesús, sobre su partida al cielo. Bien, Marcos 19. Marcos 16:19 dice así: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora Marcos dice que fue recibido y se sentó a la diestra o a la derecha de Dios, o de la majestad en las alturas, como lo dice Hebreos. Vemos aquí entonces algo interesante en el caso de Marcos, cuando dice que Jesús fue recibido y se sentó. Una vez más nos viene a la mente, cuando vimos acerca de su resurrección, que Jesús fue recibido por el Padre en el mismo cielo. Él entró en el auténtico lugar santísimo, presentándose delante del Padre y entregando una obra de total redención. Y dice que se sentó a su derecha. Esto quiere decir que ya no hay más sacrificio que hacer por los pecados del ser humano. Ya todo está hecho, ya todo fue consumado. Muy contrario cuando los sacerdotes ministraban en el santuario terrenal. El libro de Hebreos dice que ministraban estando de pie. Esto habla de que había sacrificios continuos, todos los días, sacrificando algún animalito como un corderito, un cabrito, un becerro, y siempre estaban de pie. Por eso los sacerdotes se turnaban, porque era arduo el trabajo, era cansado. Y esos sacrificios no podían quitar, no podían eliminar los pecados del hombre. Ahora vemos aquí que Cristo, una sola vez y para siempre, se ofreció a sí mismo, derramó su propia sangre que puede quitar de manera definitiva mis pecados, tus pecados, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo son dos etapas de su vida que van juntas. Ambos o ambas tienen la idea de un movimiento hacia arriba, como si fueran dos etapas del mismo proceso de exaltación, y con ellas se cierra un capítulo en la vida de Jesucristo y se abre otro totalmente nuevo. La resurrección y la ascensión
de Jesucristo ponen fin a su misión aquí en la tierra. Se finaliza el trabajo de Jesucristo mientras vivía en un cuerpo aquí en la tierra. Entonces, a primera vista pudiera parecernos extraño que después de su triunfo sobre la muerte, Jesús ya resucitado pronto dejó a sus discípulos en el mundo para volver a su Padre allá en el cielo. Entonces, ¿por qué no se quedó con ellos compartiendo su victoria? Jesús mismo da la explicación. Jesús mismo nos dice por qué fue necesario que Él volviera a su Padre. Jesús mismo nos dice que si Él no se iba, no vendrían otras bendiciones a su iglesia, a la nueva iglesia que estaba a punto de surgir en el día de Pentecostés. Entonces vamos a ver en la Escritura por qué razón Jesucristo tuvo que volver al cielo. A su corta edad, 33 años, sabemos que su ministerio lo empezó aproximadamente a los 30 años. Fue muy breve su ministerio, pero muy completo, muy total. Él terminó la encomienda del Padre, acabó con la tarea del Padre, hizo la voluntad del Padre y ahora Él sube a su Padre que estaba en el cielo. Pero allá en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38 y 39, Él dijo esto: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo aún no había venido de manera total a la tierra para habitar entre los que creyesen en Jesús. Entonces era necesario que Jesús se fuera y Él lo enviara, porque así estaba profetizado por Joel. Joel dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, los jóvenes, los niños, sobre toda persona. Entonces, para que se cumpliese la profecía de Joel en cuanto a la venida del Espíritu Santo, y Jesús lo sabía, Él tuvo que irse. Pero en este pasaje que acabamos de leer, Jesús estaba diciendo que vendría el Espíritu Santo. Aún no había venido. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba por periodos. No estaba de manera permanente. Por ejemplo, venía de tiempo en tiempo sobre Sansón. Y cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, él poseía una fuerza increíble y con ella podía derrotar a sus enemigos. Por ejemplo, venía sobre la vida de Simeón. Allá en Lucas capítulo 2 vemos sobre la historia de un hombre llamado Simeón. Y dice que este hombre era guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo le hablaba, le anticipaba cosas, tal como el nacimiento de Jesús. Pero no estaba en todas las personas. Venía de tiempo en tiempo sobre algunos, sobre los profetas, a veces sobre los reyes. Pero ahora Cristo, que ya no iba a estar de manera total y de manera corporal aquí en la tierra, Él iba a mandar a la tercera persona de la Trinidad para que estuviera con nosotros todos los días, todos los días. De hecho, Jesucristo dijo allá en
El libro de Mateo, capítulo 28, último verso, dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús no iba a poder estar de manera corporal con sus discípulos, con sus hijos, con sus seguidores, pero a través del Espíritu Santo, Jesucristo estaría con nosotros día y noche. Todos los días de la semana, de todos los días del año, el Espíritu Santo estaría con nosotros. Entonces, de esto trata este pasaje de Juan, capítulo 7, verso 38 y 39. Ahí mismo en el Evangelio de Juan 16, 7, dice de esa manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La ascensión de Jesús, pues, trajo como beneficio la venida del Espíritu Santo aquí en la tierra, para darnos poder. El cristiano necesita el poder del cielo para sobreponerse a las dificultades de este mundo. Y ese poder nos los da la persona del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es una persona divina. Por eso Jesús, allá en Hechos 1:8 dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí Pedro está dando un discurso. Precisamente este discurso se generó por la venida del Espíritu Santo. Estaban los 11 reunidos en el aposento alto, más otros discípulos que dicen total eran 120. Y de repente se oyó un estruendo, como de un viento recio que llenó toda la casa. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese día ahí nació la iglesia, en el día de Pentecostés. Entonces, Pedro aquí está diciendo de que fue por la ascensión del Maestro, fue por el recibimiento de Cristo por parte del Padre allá en el cielo, que ahora derramó su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, uno de los mayores privilegios o beneficios de la ascensión de Jesús es la venida del Espíritu Santo a cada creyente. El día que tú aceptaste a Jesús en tu corazón como tu Salvador, el día que tú decidiste arrepentirte, cambiar tu forma de vivir y optaste por la vida eterna creyendo en Cristo Jesús, dice la Biblia que ese día fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ese día fuimos sellados,
tenemos un sello que nos identifica como propiedad de Dios. Y ese sello es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Y ese sello es la garantía de que un día Cristo vendrá por los suyos y se llevará solamente a los que han sido sellados con el Espíritu Santo, que ya está en función aquí en la tierra y se mueve principalmente en medio de la iglesia, en medio de cada congregante que tiene fe en su nombre. Entonces, tenemos el enorme privilegio, hermanos, de contar con la persona del Espíritu Santo. Y al tener la persona del Espíritu Santo, tenemos muchas ventajas en este mundo. Ventajas que las personas que no tienen a Jesús, pues no cuentan con ellas. Por ejemplo, allá en el Evangelio de Juan capítulo 16, lo voy a leer. San Juan, bueno, acabo de leerlo, el 16:7, dice que, lo voy a leer otra vez, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren, aquí Jesucristo habla del Espíritu Santo también como un consolador. Un consolador. En el griego original la palabra consolador es parakletos, con K. Parakletos. Y parakletos significa alguien que ha sido llamado para ponerse al lado de otro en su ayuda, en su defensa. Entonces, tal como Cristo lo dijo, no nos dejó huérfanos. Él ascendió al cielo, pero no nos dejó huérfanos. Nos mandó un consolador. Y el Espíritu Santo ha sido enviado para estar al lado nuestro, para ayudarnos ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, cualquier confusión, cualquier amenaza, cualquier temor, cualquier duda, cualquier conflicto, lo que sea. El Espíritu Santo ha sido enviado para estar al lado nuestro. El Parakletos fue enviado para nuestra ayuda, nuestra defensa, nuestro consuelo, nuestro confidente. Hermanos, tenemos que hacer conciencia de que no estamos solos. Tenemos que reaccionar, despertar y saber que no estamos solos, estamos acompañados día y noche por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a sobrellevar la vida cristiana o a llevarla de una manera victoriosa, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Es la obra del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Es el Espíritu Santo que nos anima, nos empuja hacia adelante. Aquel que nos inquieta para que busquemos a Dios en oración, busquemos a Dios a través de la meditación de la palabra. Aquel que nos inquieta para bendecir a otros, para ayudar a otros, es la obra del Espíritu Santo. En nuestra propia carne, en nuestra propia voluntad, nada de estas cosas podremos hacer. Entonces entendemos que es la obra del Espíritu Santo la que está vigente, latente cada día en nosotros. Y el Espíritu Santo hace muchas cosas. Por ejemplo, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando
Nos sentimos muy débiles, muy confundidos, muy desganados, vacíos espiritualmente. No queremos orar, no queremos meditar en la palabra, no queremos servir a Dios. El Espíritu Santo toma nuestro lugar y ora a favor nuestro al Padre de acuerdo a nuestra necesidad. Es el Espíritu Santo que ora a favor nuestro delante del Padre y pide todo aquello que necesitamos en ese momento, tal como fortaleza física, fortaleza espiritual, ánimo, entusiasmo por las cosas de Dios, el ser fortalecidos en medio de nuestra debilidad. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y cuando sentimos que de repente ya estamos animados, estamos gozosos y una vez más como que volvemos a la vida y queremos seguir adelante, no es más que la oración del Espíritu Santo que hizo a favor nuestro delante del Padre. Él ora, dice, la perfecta voluntad de Dios. Ayuda a nuestra debilidad. El apóstol Pablo, hablándole a los efesios, o mejor dicho, escribiéndole a los efesios, él pide que los congregantes de Efesios, que eran cientos de hermanos en toda la región de Asia, él pedía al Padre que ellos fueran fortalecidos con poder en su hombre interior mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo sabía de la obra poderosa del Espíritu Santo en medio del creyente, en medio de la iglesia. Y él dijo: Padre, yo te pido que fortalezcas a la iglesia de Éfeso, fortalezcas el espíritu de cada uno de ellos, que traigas poder a su hombre espiritual, a su hombre interior, y que todo esto, Señor, sea producido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia fiel, una iglesia servicial, una iglesia gozosa, no es más que el fruto del trabajo del Espíritu Santo en medio nuestro. Por eso yo les animo, hermanos, de que estemos conscientes de que es el Espíritu Santo el consolador, el defensor, el que nos ayuda, el que nos consuela en todas nuestras debilidades. Y Él está a nuestra disposición las 24 horas del día. No nos olvidemos del Espíritu Santo. No lo hagamos a un lado, no lo ignoremos, no lo entristezcamos. Pablo igual otra vez, hablándole a los efesios, les dijo: y no contristáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista con cosas que ofenden a Dios, cosas que hacemos, cosas que pensamos, cosas que hablamos, ofenden al Espíritu Santo, se entristece y se va. Hasta que nuevamente le digamos: Espíritu Santo, quiero que vengas, te necesito, no puedo vivir sin ti, necesito de tu fortaleza, de tu gozo, tu guianza, tu sabiduría, tu alumbramiento. Y entonces Él viene, porque para eso fue enviado. Para eso Cristo se fue, para enviárnoslos, para que sea de gran bendición. Pero también opera en los inconversos. La Biblia dice que en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo vino para convencer de pecado. Cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos las buenas noticias de salvación, la gente lo recibe. Y entonces nosotros hacemos una parte. Somos el canal, el medio para dar el mensaje de salvación.
para dar el mensaje de vida eterna, para dar el mensaje de esperanza. Pero es el Espíritu Santo que convence a las personas de su pecado, haciéndoles saber que están mal, haciéndoles entender que se van a perder definitivamente si no se arrepienten. Esa obra no la podemos hacer nosotros, es obra exclusiva del Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado. Entonces yo te animo a que cuando tú prediques la palabra, no te desanimes si la gente aparentemente no escucha, porque después de que tú das el mensaje, es el Espíritu Santo que se encarga de redarguir, de convencer, de traer pues esa reconciliación con Dios en esas personas. Hagamos nuestra parte y estemos claros y conscientes de que el Espíritu Santo hará la otra parte. Muy bien, entonces podemos seguir viendo sobre muchos más beneficios que tenemos al tener al Espíritu Santo. Pero vamos a continuar con nuestro tema en esta mañana. Vamos a ver otro de los beneficios que se desató a causa de la ascensión de Jesús. Y esto está en San Juan 14, 2 y 3. San Juan 14, 2 y 3 dice de la siguiente manera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Padre Jesucristo se fue para preparar una morada celestial para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en particular tendrá una mansión celestial. Como dice aquel himno: aunque en este mundo no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Y esto habla más allá del sol, así dice el coro. Entonces, ese es otro beneficio pues para el creyente, para la iglesia, para aquel que ama a Jesús, de contar con una propiedad en el mismo cielo, en el mismo cielo. Podemos, o mejor dicho, sabemos de personas que tienen casas, tienen propiedades en lugares muy bonitos aquí en la tierra, pero eso es temporal, como lo vamos a ver ahorita. Sin embargo, Cristo se fue a prepararnos un hogar, una casa para cada uno en particular. No como el sistema aquí en la tierra, una casa por familia, y a veces es hasta no suficiente, porque a veces son muchos los miembros de la familia y una casita no es suficiente para todos. Pero allá en el cielo, cada uno tendrá una morada. Para eso se fue el Señor. Bien, Filipenses 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Los años que vivamos en esta tierra, hermanos, al menos nosotros contamos con una ciudadanía que es la mexicana. Somos ciudadanos mexicanos. Pertenecemos a este país llamado México.
Pero yo quiero que entendamos, hermanos. Esto a veces no lo podemos entender, por eso a veces nos aferramos tanto a las cosas de este mundo y cuando perdemos algo nos duele y lloramos y estamos inconsolables creyendo que todo eso es eterno, pero no, vamos de paso, vamos de paso. ¿Cuánto podemos vivir en este mundo? 70 o 80 años, o a veces hasta menos. Entonces yo quiero que a través de este mensaje entendamos que vamos al mismo lugar donde Jesús ascendió. Él fue a su Padre, fue a las moradas celestiales. Y tenemos que, es cierto, disfrutar las cosas que tenemos en este mundo, poco o los que tienen mucho, disfrutarlos. Pero estar conscientes que un día todo esto se echará a perder, todo esto se va a consumir por el fuego, todo esto se va a quedar. Si usted está consciente de que va para el cielo, tal como Jesús, todo esto que vemos, todo lo que usted tiene, su casa o sus casas, sus muebles, otras propiedades, su carro, su dinero, todo lo que tiene es de este mundo. Esas cosas no pueden ir al cielo. Y entonces necesitamos despertar a la realidad, hermanos, que nuestra ascensión al cielo también está muy próximo, está muy cerquita. El día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora del arrebatamiento de la iglesia nadie lo sabe. Solamente el Padre en su sola potestad. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por eso muchas casas son saqueadas, porque nadie sabe a qué hora el ladrón planea entrar. Y lo mismo sucederá con nosotros. Y cuando esto suceda, todo lo que usted tenga o posea se quedará. Por eso la Biblia dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, hermanos, no somos eternos en esta tierra, en esta vida. Filipenses dice que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesucristo. Vamos de paso. Allá en el cielo hay una ciudad celestial esperándonos. Quiero leerles algunos pasajes en Apocalipsis sobre nuestro futuro, sobre nuestro verdadero futuro. Dice Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles
y verdaderas. Es totalmente cierto, es totalmente verídico, hermanos, sin duda alguna, que nos espera una ciudad celestial. Una ciudad hermosa, una ciudad sin contaminación, donde ya el pecado no morará, donde el ladrón no mina ni hurta, nada se descompone allá en el cielo, todo es eterno. Entonces, Cristo le dijo a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué Cristo tuvo el deseo de que Juan escribiera estas palabras? Para que llegara a nosotros, para que fuera nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestra motivación de vivir, para impulsarnos hacia adelante, para echarle ganas, para ver que sí vale la pena servir a Cristo. Entonces, a cada creyente nos espera una mansión celestial. Ya, como hemos dicho, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, nada de estas cosas. Toda esta tierra en que vivimos va a ser destruida. Esta tierra, este primer cielo, el mar, va a ser destruido. Y Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva reservado para sus hijos. Hermanos, tenemos que tener la fe de Abraham. Y cuando digo la fe de Abraham me refiero al estilo de vida, a su forma de vida, a su forma de percibir las cosas de esa tierra. La Biblia dice que Abraham era riquísimo, muy rico, tenía muchas posesiones. Tenía mucho dinero, mucha plata, mucho oro, muchísimo ganado. Tenía muchos trabajadores, familias enteras, de tal suerte que la Biblia registra que un día cuando salió a una guerra, se llevó solamente a los nacidos en su casa, que eran 318 varones, sin contar mujeres, sin contar niños, ¿verdad? Porque solamente varones que ya podían calificar para la guerra, 318. Abraham era riquísimo, pero él no se afanó, no se aferró a las posesiones de este mundo. Él tenía bien en claro su objetivo. Él siempre puso de lado las cosas materiales. En su momento le sirvieron, en su momento las disfrutó, pero él siempre tuvo en claro que esas cosas se perderían. Desde cuando vivía en Ur de los Caldeos, desde ahí Dios lo llamó para que fuera a la tierra de Canaán. Entonces sale de Ur de los Caldeos y después de caminar varios kilómetros hace una pausa en la tierra de Harán. Y cuando muere su padre Taret, retoma el viaje a la tierra de Canaán. Pero dice la Biblia que Abraham, ¿verdad?, juntamente con Isaac, su hijo, con Jacob, su nieto, vivió en tiendas. Él no fijó una mansión, él no fijó una casa enorme aquí en la tierra. Él vivía en tiendas humildes, en tiendas movibles, en tiendas que se podía mover él de un lado para otro. Le quiero leer la escritura allá en Hebreos 11. Hebreos 11 nos dice esto, verso 8, 9 y 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tal pareciera que a Abraham se le reveló lo que acabamos de leer en Apocalipsis 21,
ese cielo nuevo, esa tierra nueva, esa ciudad llamada Jerusalén. Como dice el canto, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Entonces, hermanos, esa debe ser la esperanza que alimente nuestro ser en estos días. Quiero decirles que se van a empezar a desatar cosas más feas en este mundo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero la palabra de Dios es la que nos va a levantar el ánimo, la fe, y de tal manera que tengamos la misma mentalidad que Abraham. No importa que usted no posea muchas cosas materiales, lo que importa es que posee la fe. La fe es lo más importante, mucho más preciosa que el oro, dijo Pedro, es nuestra fe. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Entonces, si tú cuentas con esa fe en Jesucristo, si tú tienes fe, tú crees a sus palabras, crees a sus promesas, te espera una ciudad gloriosa llamada la Nueva Jerusalén. Tengamos esa mentalidad de vida, hermanos. Todo aquí es temporal, todo aquí es momentáneo, pero el beneficio de que Cristo se haya ido al cielo es para prepararnos una morada celestial. Deseo con todo mi corazón que esta palabra te fortalezca, las promesas que hemos leído en esta mañana, fortalezca tu fe, tu ánimo de vivir y con mucha más razón sirvamos a Dios. No importa que no nos estemos reuniendo ahora en estos días. En nuestro caso, la iglesia local ya ha reanudado los grupos familiares. Yo te animo a que vayas a tu grupo familiar y escuches la palabra de Dios, tengas comunión con los hermanos, tengamos también un tiempo de oración. Si tú no tienes un grupo familiar, háznoslo saber y posiblemente podemos abrir uno en tu casa, allá en tu colonia, en tu barrio, en tu fraccionamiento, y abrir un espacio para meditar las promesas del Señor, para alabar su nombre, para orar y tener comunión con los hermanos. Este mensaje va a ser enviado de manera general, pero también en específico al grupo de matrimonios, a los varones, a las damas, jóvenes, adolescentes, niños, para que todos en este domingo tengamos un tiempo para meditar y gozarnos en nuestro Dios. Lo único que me queda es desearles que sean bendecidos, hermanos. Cuídense y tengan mucho ánimo. El apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Nos das el enorme privilegio de tener tu palabra a la mano. Y es en tu palabra donde vemos todo lo que nos corresponde como hijos, todas las bendiciones. Sabemos que ahora el Espíritu Santo está en medio nuestro. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos advierte. El Espíritu Santo nos hace recordar todas las cosas que hablaste, Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a orar en medio de nuestra debilidad. El Espíritu Santo es nuestro compañero en el evangelismo. Nosotros predicamos la palabra y Él hace la obra de convencimiento. El Espíritu Santo es nuestro consuelo, nuestra fortaleza. El Espíritu Santo nos ayuda a entender tu palabra. Oh, gracias Espíritu Santo por estar en medio nuestro. Y gracias Señor, porque ya has preparado un lugar allá en los cielos. Te damos tantas gracias y estamos tan contentos porque no nos dejaste huérfanos. Enviaste a tu Espíritu para estar con nosotros todos los días hasta cuando seamos levantados.
En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, a cada uno en particular. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Buen día.